activa en tratar esta enfermedad, sobre todo porque al llegar por vía inhalatoria al alvéolo, llega directamente hacia la célula muscular vista de los vasos, donde provoca vasodilatación, y en la medida que empieza a entrar a la circulación se inactiva. Entonces la gracia es que provoca una vasodilatación pulmonar selectiva, y es por eso que es una de las terapias más efectivas en esta enfermedad. Sin embargo, no siempre es tan buena. Ahora les voy a mostrar algunos resultados de este principal estudio con el cual se aprobó el óxido nítrico en Estados Unidos, un estudio multicéntrico liderado por el doctor Clark, publicado en el New England en el año 2000, en que se estudió de forma multicéntrica randomizada y controlada a cerca de 250 recién nacidos de término, o cercanos al término, que estaban en ventilación mecánica y tenían falla respiratoria hipóxica grave con índice de oxigenación sobre 25, y compararon óxido nítrico versus placebo. Óxido nítrico usaban 20 partes por millón con las primeras 24 horas, y luego bajaban de forma paulatina hasta 5 por 4 días. Y el grupo control usaba una administración simulada de óxido nítrico. Y ustedes ven acá los outcomes principales, que el uso de ECMO bajó de un 64 a un 38%. La muerte no hubo diferencia. El outcome combinado ECMO-muerte bajó de un 66 a un 40%. Y la proporción de niños que se fueron de alta con oxígeno también disminuyó, aunque no alcanzó a ser significativa, pero los niños vivos sin oxígeno de 30 días fue significativamente menor. Pero llama la atención que a pesar de esta terapia que ha sido más estudiada, el éxito no fue tan bueno y un 40% de los niños no respondió. Y si vemos el meta-análisis de todos los estudios similares a este que hace el Dr. Feiner en la Cochrane, también el óxido nítrico inhalatorio versus control en niños de término o cercanos al término con insuficiencia respiratoria, el outcome de ECMO o muerte disminuye de un 58 a un 36%, pero todavía un número importante no responde y muere o necesita ECMO. Ahora, ¿por qué puede fallar? Uno, por el uso tardío. Muchos niños llegan muy tarde, ya son candidatos a ECMO. Hemos visto que la hipoxia nos da más daño pulmonar, y las mismas terapias que usábamos en la ventilación mecánica nos da más edema y la activación de surfactante. Hay patologías con volumen pulmonar disminuido en que el óxido nítrico no puede llegar al alvéolo y por lo tanto no actúa bien. Puede haber daño en la vasculatura pulmonar o en el miocardio. Nosotros vimos en un grupo de niños tratados acá en nuestra unidad que aquellos niños que ingresaban antes a la terapia, o incluso llegaban un poco más temprano o se iniciaba el óxido nítrico más precozmente y tenían en general índices de oxigenación menores, tenían una mejor respuesta inicial, esto era mejoría en la AP2 sobre 20 puntos, que esto disminuía en los niños que eran más graves o llegaban más tarde, y la muerte también empezaba a aumentar. Y es un estudio de Durmovitz, muy elegante en cerneros, que lo sometió a hipoxia y evaluó hipertensión pulmonar. Ustedes ven aquí esta presión de arteria pulmonar y tiempo después de nacer. Ustedes ven aquí grupos control que no les hizo nada, otros que lo sometió a hipoxia, y ustedes ven que en la medida que pasaba el tiempo la presión de arteria pulmonar seguía aumentando. Y otro grupo que lo trató con, además de la hipoxia, un vasodilatador, y ustedes ven que respondía y se producía la vasodilatación, pero en la medida que iba pasando el tiempo, esta respuesta era menor, si bien caía la presión de arteria pulmonar, pero seguía siendo bastante alta y mucho más que los controles. Y esto él llamó que es un componente fijo, porque los vasos se van dañando, se va produciendo proliferación de la vasculatura, y eso impide que respondan y se hace falta o no responde a los vasodilatadores.
Bueno, por eso nosotros quisimos hacer un estudio para evaluar de forma también randomizada si el tratamiento precoz con óxido nítrico inhalatorio en recién nacidos con falla respiratoria tóxica moderada podía prevenir la progresión a falla respiratoria severa, definida como un índice de oxigenación sobre 40. Estudiamos a 56 niños cercanos a término con falla respiratoria tóxica moderada que tenía un índice entre 10 y 40 y 30 y se randomizaron a uso de óxido nítrico precoz que reciben 20 partes por millón versus el otro grupo control que recibía oxígeno de ventilación mecánica convencional. Se consideró falla si el niño desarrollaba un índice sobre 40. Este estudio lo hicimos, partimos en el año 97 cuando estaba recién aprobándose el óxido nítrico y en esa época el óxido nítrico se estaba recomendando usar para niños que eran candidatos a ECMO con índice sobre 40. Después vinieron los estudios que mostraron como el índice sobre 25. Aquellos niños del grupo control que desarrollaron índice sobre 40 se trataron con óxido nítrico pues abierto. Y los que persistían con índice sobre 40 se trataron con alta frecuencia más óxido nítrico en ese tiempo, y teníamos también menos disponibilidad de alta frecuencia. Ustedes ven aquí las características de los pacientes, ambos grupos eran muy similares en cuanto a peso, edad gestacional, las patologías, lo más frecuente eran aspiraciones de meconio, neumonía, sepsis y distrés respiratorio. Aquí no tuvimos hernias nefrigmáticas, en este grupo no se incluyeron. Al momento del ingreso eran muy similares, tenían índice de oxigenación promedio cercanos a 20. Ustedes ven que eran niños que estaban relativamente bien ventilados, con buen pH. ¿Y qué vimos? Los niños tratados con óxido nítrico precoz tuvieron una mejoría significativa del índice de oxigenación, que se mantuvo en el tiempo, comparado con los niños del grupo control, que el índice de oxigenación fue empeorando a la medida que pasa el tiempo. Y aquí en la medida que fueron cayendo sobre 40 partieron con óxido nítrico y empezó a mejorar. Pero esta diferencia fue muy significativa. El criterio de falla de tratamiento fue significativamente menor en el grupo tratado con óxido nítrico precoz, 25% versus 61%. Y lo otro interesante también es que tuvimos menos días de duración de oxígeno en el grupo tratado con óxido nítrico precoz, y se ve mejor, claro, en esta curva de sobrevida de Kaplan-Meier, que fue también estadísticamente significativa. Entonces, en nuestro estudio, el uso precoz de óxido nítrico produjo una mejoría aguda y sostenida en la oxigenación y disminuyó la posibilidad de desarrollar hipertensión pulmonar severa. Y se asoció a menor requerimiento de oxigenoterapia. Ahora, simultáneamente, al mismo tiempo, ellos sí lo publicaron un poco antes, no pudieron terminarlo. Hubo un gran estudio en la red de NIH, liderado por el doctor Konduri, para comparar el uso de óxido nítrico precoz, que querían evaluar si el tratamiento con óxido nítrico precoz podía disminuir la necesidad de ECMO o muerte. Randomizaron a cerca de 300 niños que tenían falla respiratoria tóxica con un índice entre 15 y 25 a óxido nítrico precoz, que partieron un grupo con 5, después subían a 20, versus otro grupo control que estaba en administración simulada de óxido nítrico. Y aquellos que presentaban índices sobre 25 se trataban con óxido nítrico abierto. Y finalmente, lo que vimos nosotros, ellos mostraron una mejoría en la oxigenación con el óxido nítrico precoz. Tuvieron una mayor proporción de niños que requirieron óxido nítrico estándar en el grupo control y una mayor proporción de niños que desarrollaron índices sobre 40. Pero en cambio la muerte o ECMO no fue distinta, el 14 versus 10 no alcanzó a tener significación estadística. Así que ellos concluyen que el óxido nítrico precoz disminuía la mejora de la oxigenación, pero no disminuyó la incidencia de ECMO o muerte cuando se iniciaba entre 15 a 25 comparado a 25. Ahora, este estudio tiene algunas limitaciones también, en el sentido
sentido que fue terminado antes de tiempo por problemas de reclutamiento, compara dos grupos que son muy similares. El índice de oxigenación de ingreso del grupo fue de 20 y la mayoría de los pacientes del grupo control iniciaron ansiolítico cuando superaron los 25. El grupo precoz también partió, muchos de ellos con una dosis más baja de ansiolítico, 5 partes por millón, por lo que mejoró una tasa menos de lo habitual de los estudios, un 58%, de muchos requirieron después dosis más alta. El doctor Condurias sí fue en otra publicación un subanálisis de los 176 niños que se enrolaron con índices más bajos, entre 15 y 20, de ahí mostró una tendencia a menor uso de ECMO o muerte, 10% en el grupo precoz versus 18% en el control. Y él también muestra que en la medida que es menor el índice de oxigenación de ingresos, menor es la tasa de ECMO en los distintos estudios randomizados, controlados, un poco hablando de que quizás el usarlo más precozmente puede ser más beneficioso. Así que, en concreto, el uso de ansiolítico precoz produce mejoría aguda y sostenida en la oxigenación, disminuye la probabilidad de llegar a fallas más graves y se asocia a menos requerimientos de oxigenoterapia. Ahora, con respecto a otras terapias, surfactante, usted puede conocer el estudio del doctor Finlay, que usó surfactantes en niños con aspiración de meconio, pero esto era niños que los randomizó muy precozmente, desde las primeras 6 horas, que usó hasta 4 dosis de surfactante de 150 miligramos por kilo. Y ellos mostraron una mejoría aguda en la oxigenación. Ahora fue un estudio pequeño, antes de la era de la oxígeno. Posteriormente, la doctora Lotz hizo un estudio multicolaborativo también, publicó en la universidad del 98, pero fue entre el 92 y el 95, que la mayoría de sus centros todavía no tenían mucho ansiolítico o se usaban más tarde. Ellos mostraron que también hasta 4 dosis de sulfanta disminuyó en forma significativa el rendimiento de ECMO, un 40 o 29%, pero no hubo ninguna diferencia en muerte o neumotórax. Sí encontraron una diferencia estadísticamente significativa en eventos hipóxicos o obstrucciones del fondo traqueal, 8 versus 23%. Y no hubo diferencia en cuanto a oxigenación. Y existen muy pocos estudios que evalúan surfactantes en niños con falla respiratoria tóxica e inspiración de meconio. Aquí, además de los dos estudios que les mostré, hay un estudio chino colaborativo y el estudio del doctor Maturana que se hizo acá, que no está publicado, y ustedes ven que en cuanto a mortalidad no hay ningún efecto. Este es mismo un metaanálisis del doctor Sol que muestra en los distintos outcomes solo se disminuyó el tratamiento con ECMO en aquellos estudios con ECMO. Ojo que hay algunos que mostraron un poco más de hemorragia, pero no fue significativo. Y algunos estudios en cuanto a la duración de la ventilación mecánica hay como una tendencia a tener más, aquí especialmente el estudio en Chile del doctor Maturana, y oxigenoterapia también una tendencia a mayor duración. Entonces no hay muy buena evidencia de que el surfactante en la aspiración de meconio sea claramente útil, claramente disminuye el requerimiento de ECMO, pero no la muerte. Así que el mismo metaanálisis de la Cochrane ellos recomiendan que tienen que evaluarse mejor y especialmente evaluar otras aproximaciones incluyendo el uso combinado con oxígeno o ventilación de esta frecuencia. Y esto es una primicia porque no lo hemos presentado en ningún lado, todavía estamos recién terminando este estudio, que es un estudio que fue financiado por el FONIS, que hicimos entre 5 centros del país, que son centros de referencia para la red del estadístico. Aprovecho de agradecer a todos los colaboradores, aquí están solo las cabezas de cada equipo, pero además hay una serie de otros médicos, matrones y enfermeros de los centros que nos ayudaron a reclutar pacientes. Quisimos evaluar si el uso precoz de surfactante en combinación con oxígeno inhalado previene que niños con falla respiratoria hipóxica moderada desarrollen falla hipóxica severa, definida por índice sobre 40. También fue un estudio multicéntrico randomizado que enrolamos a niños de término o cercanos al término
que tenían falla respiratoria tóxica aguda definido por índice sobre 20 y se admitieron a estas 5 unidades de neo antes de las 72 horas. Se randomizaron a uno recibió surfactante combinado con óxido nítrico, partimos con 20 partes por millón, junto con 2 dosis de hasta 100 miligramos por kilo de puro cerebro. Y el grupo control recibió óxido nítrico más la ventilación mecánica y ambos el cuidado de medicina estándar, que incluyó ventilación de alta frecuencia convencional, apoyo inotrópico y sedación. Aquellos niños de ambos grupos que desarrollaban índices sobre 40 recibieron surfactante abierto y el ECMO se consideró en aquellos que persistían con índices sobre 40. Fueron poco más de 4 años de estudio, tuvimos 137 candidatos en el periodo. Sin embargo, 39 no se pudieron reclutar por rechazo de consentimiento o falta de consentimiento porque el médico no pudo tomarlo o los padres no estaban. 4 niños habían usado surfactante reciente o les faltó el cardio. Entonces el tratante no lo estimó necesario porque el niño estaba muy grave y prefería iniciar rápidamente la alta frecuencia de óxido nítrico. Se enrolaron 98, de los cuales no se vieron haber enrolado. Aquí están los pacientes, 47 surfactantes y 49 controles. Efectos son similares en cuanto a edad profesional, peso, patologías, aspiración de meconio fue lo más frecuente, después neumonía sepsis. El índice de oxigenación promedio fue de 36. Y ustedes ven aquí los cambios agudos en la oxigenación. Este es el grupo que recibió óxido nítrico más surfactante combinado, que tiene una mejoría significativamente más rápida comparado con el grupo con óxido nítrico solo, que tiene una mejoría y se mantuvo en el tiempo. Aquí es como una pequeña subida a las 6 horas que mejora. Nosotros después de las 6 horas podríamos usar una segunda dosis de surfactante que probablemente se usó en muchos de los niños y contribuyó a esa mejoría. La incidencia de falla respiratoria disminuyó significativamente desde un 48% a un 23%. La necesidad de ECMO, si bien no disminuyó de 22 a 13, no alcanzó a ser significativo. Muerte también una disminución importante que no alcanzó a ser significativo por el N, pero el outcome combinado, ECMO, muerte, sí nos bajó del 35 a un 15%. Esto fue significativo. Así que en conclusión, el uso de surfactante exógeno combinado con óxido nítrico inhalatorio en forma precoz, en niños con falla respiratoria tóxica moderada, mejora la oxigenación, previniendo su progresión hacia falla respiratoria tóxica, y esta combinación puede también disminuir la mortalidad del uso de ECMO en estos niños. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería preguntar.